Ya estamos de vuelta en el segunda parte del tema trasladado de reino. Ya hablamos de legalidad, hablamos de autoridad y ahora nos toca hablar acerca de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Responsabilidad y dominio más allá del deber delante de Dios por la administración de los recursos, bienes, tiempos, personas, vida y mensaje, entre otros aspectos y por los cuales se dará cuenta. ¿Qué debemos entender con esto? Es que en este gobierno de Dios en nosotros, Él coloca en nosotros una administración. Usted y yo somos administradores simplemente. Y que los administradores se hallen o se encuentren fieles, sean hombres fieles que cumplan para lo que ha sido o para lo que hemos sido enviados, para lo que hemos sido llamados. Entonces, una responsabilidad, amado, y que se genera cuando recibimos de parte del Señor esta administración de los recursos de Dios. Debemos entender, amados, que el que es hijo, todos los recursos del Padre ya están disponibles. Están disponibles todos los recursos. La pregunta es, ¿por qué entonces no los he podido administrar o por qué no lo estoy viendo? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? Hay tres tipos de hijos: el hijo pequeño, el hijo joven y el hijo adulto. El hijo pequeño, la Biblia dice que el hijo pequeño no se diferencia nada de un esclavo. Aunque es hijo, aunque es dueño, pero como no tiene el conocimiento, no tiene la suficiente madurez, es un hijo que no difiere nada del esclavo. Son iguales, tienen la misma mentalidad. En cambio, el hijo maduro, la Biblia dice que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos. Y ahí hijos es hijo maduro, hijos que ya han sido capacitados por la palabra, que ya no están esperando que a los 30, 40 años están ahí en un columpio, ¿verdad? Esperando que papá lo esté empujando. O que no solo están para ir y congregarse y decir es que yo necesito el abrazo de papá. Sí, está bien el poder sentir la presencia del Señor, pero cuando ya hemos alcanzado madurez, sabemos lo que tenemos que hacer. Ya no estamos simplemente esperando que papá nos haga cariño, nos haga nanay, no. Ya ahora tenemos una posición que nos lleva a saber y a entender cuál es nuestra responsabilidad en este reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que vivir? Hay gente que todavía está diciendo, es que, pastor, es que yo no sé cómo hablarles a otros de Cristo. Si tenemos, amado, la buena noticia, cuando usted tiene una buena noticia, ¿no le da el deseo de compartirla? Por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque es algo que se llena y lo único que usted quiere hacer es compartirlo. Lo mismo sucede en este reino. Cuando usted ha sido y ha entendido que hemos sido trasladados de reino y ahora estamos en esta posición, entonces queremos ser hallados fieles, queremos ser hallados buenos administradores. El administrador, amado, no hace lo que primero se le vino a la mente, porque lo que primero se le vino a la mente es el que se cree dueño. Dueño de su vida, dueño de su finanza, dueño de sus recursos, dueño de su tiempo. Es el que hace las cosas como bien le parezcan. Pero el que es administrador dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe que cuando Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Jesús le responde y le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no entienden que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que yo digo no lo digo por mi propia cuenta, lo digo porque el Padre
me lo dice y yo lo transmito. En otras palabras, Jesús fue un administrador de lo que el Padre le quería entregar a la iglesia. Amados, usted y yo, cuando entendemos que somos administradores, debemos preguntarnos, ¿el tiempo se está administrando bien? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿En qué estamos ocupando los recursos que Dios nos da? ¿En qué estamos ocupando la energía? ¿En qué estamos ocupando la finanza? ¿En qué? Le consultamos al Señor, le consultamos al Espíritu Santo, porque si no, Él sigue, o usted y yo seguimos gobernando nuestra propia vida. Cristo entra como semilla. Él se siembra en nosotros como semilla, nos convierte en una buena tierra, pero deben haber ambientes para que esa semilla comience a crecer para que se vuelva en algún minuto ya no nuestra vida, sino que la vida de Él en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, el gobierno de Dios es, amado, la responsabilidad de saber de que somos solo administradores de Él. Otro concepto importante que debemos entender en este trasladado de reino es la soberanía de Dios. Es la capacidad de Dios que manifiesta a través de la iglesia de poner en práctica la santa y suprema voluntad de Dios a través del propósito y plan perfecto del Padre, siendo este un derecho personal de Dios. Aunque confiamos de que todo lo que el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo, de darnos vida, vida en abundancia, amado, hay una voluntad de Dios soberana. Hay momentos donde la persona ya no va a vivir, se va a ir y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Dios. Y a veces te va a decir que no, pero Él sigue siendo Dios. Vamos a encontrar pasajes bíblicos que nos enseñan un poco que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Significa que lo que Él ha determinado está bien, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. En eso no nos incumbe, no eso nos podemos meternos, no podemos interferir en esa voluntad de Dios, porque cada vez que hemos visto un relato bíblico como el profeta, como el rey Ezequías, que el profeta le dice que ordene su casa y que va a morir, él se da vuelta y dice, yo he hecho esto, he sacado los Baales y he hecho tu voluntad. La Biblia dice que el profeta, antes que él saliera del palacio, dice, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. La pregunta es que debemos hacernos, ¿cómo fueron esos 15 años más de vida del rey? Dios quería librarlo de muchas cosas, pero él se aferró a esta vida. Mire lo que dice la palabra del Señor, que el que ama su vida, la perderá. La perderá. Amados, cuando amamos esta tierra, cuando amamos esto, vamos a perder la vida en Cristo Jesús. Así que no nos aferremos a esta vida, solo debemos saber que somos administradores en esta tierra y debemos hacerlo para la gloria del Señor. Tu tiempo, tus finanzas, tus recursos están siendo para la gloria del Señor. Es lo que debes preguntarte en este día. Y como último punto de este trasladado de reino es la ciudadanía. Es el derecho de pertenecer a este reino entregándonos la autoridad de ser miembros activos de dicho Estado y a la vez nos hace titulares de los derechos que este Estado garantiza, dándonos el deber de cumplir sus leyes. Pasamos a ser ciudadanos de este reino, que tenemos derechos, amados. Tenemos derechos de pertenecer. Quien nos dejó estos derechos fue Cristo. Todo lo que Cristo se ganó en la cruz del Calvario hoy día está disponible para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios.
tenemos el derecho de caminar en este reino. Según cuánto vayamos entendiendo, cuánto se nos vaya revelando, es que vamos a caminar. Nadie te puede quitar este derecho que es legal. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pastor, pero es que a veces yo fallo, a veces me equivoco. Sigue siendo hijo de Dios. Recordemos al hijo pródigo en el libro de Lucas, dice que el hijo pródigo quería comer las algarrobas de los cerdos, pero cuando se dio cuenta y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre, iré a la casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Le voy a decir, que he pecado contra el cielo. Cuando él llegó, la Biblia dice que el padre fue el que corrió hacia él. No el hijo, el padre fue el que corrió hacia él. Cuando corrió hacia él, se echó en sus brazos. Y lo primero que le dice, este es mi hijo que había muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dio nuevamente la convicción a ese hijo que no había perdido su posición. Es lo que Dios te dice este día. Nadie te arrebata de una posición que Cristo nos dejó.